nuevamente juntos para compartir el estudio número 14 de la Nueva Fe de Jesús, lección de la Biblia interactiva. En esta oportunidad vamos a responder algunas preguntas que normalmente ocurren cuando estamos en el ámbito laboral, en una reunión familiar, en el trabajo o hasta en un diálogo en la calle. Y si tú crees en Dios, si eres creyente, normalmente la pregunta es: ¿por qué hay tantas iglesias? ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Será que la Biblia habla de tantas iglesias en estos tiempos? Bueno, hoy juntos vamos a explorar la Biblia y vamos a descubrir qué es lo que dice la Santa Biblia con respecto a la iglesia cristiana. También descubriremos si para este tiempo, lo cual la Biblia le llama el tiempo del fin, si para este tiempo habrá una iglesia verdadera o habrá muchas iglesias o todas las iglesias son iguales. Así que vamos juntos ahora a responder a estas preguntas, pero con la Biblia y solo con la Biblia. Iniciemos entonces. Bien, como ya sabemos, necesitamos bajar esta aplicación a nuestro celular o a nuestra computadora para poder completar el PDF que a continuación vamos a realizar. Al final del video, en la descripción debajo del video, allí figura el link para que puedas bajar también esta lección en PDF. Vamos a iniciar entonces nuestro tema de hoy, que se titula ¿Hay una iglesia verdadera? Y como decíamos en la introducción, ¿qué enseña la Biblia acerca de las características de una iglesia o de la iglesia verdadera? Iniciemos entonces respondiendo a una serie de preguntas. La primera: ¿quién fundó la iglesia cristiana? Seguramente habrás escuchado que el fundador de la iglesia cristiana fue San Pedro y que Pedro fue la cabeza de la iglesia y sobre Pedro se hizo la iglesia y ese Pedro fue el primer papa. Por lo tanto, la iglesia verdadera es la iglesia de Pedro. Normalmente, esta argumentación es la más común al escuchar en la calle, en los lugares de reunión. Es una respuesta que casi todos la manejan. Pero la pregunta es, ¿realmente es así? Y ahora vamos a ver en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versos 16 al 18, allí está el texto clave y la base para que se diga que Pedro fue el primer papa y que Pedro es la piedra fundamental de la iglesia. Vamos a ver si realmente es así o no. Vamos entonces, San Mateo capítulo 16, versos 16 al 18. Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Entonces Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es lo que afirmó Pedro. En el verso 17 le dice Jesús: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Y el verso 18, Jesús le dice a Pedro: yo te digo que tú eres Pedro. Está hablando Jesús. Yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Fíjense, Jesús le dice
a Pedro, tú eres Pedro. Y no dice Jesús, sobre ti edificaré mi iglesia. No, Jesús dice que sobre él edificará la iglesia, porque Jesús es la piedra angular reprobada por los hombres. Jesús es la roca. Entonces el dueño de la iglesia y el fundador de la iglesia es Jesús, no Pedro. Pedro solamente fue un instrumento en ese momento para responderle a Jesús la pregunta que Jesús había hecho de ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le dijo, tú eres el Cristo. No dijo Pedro, yo soy el Cristo. No, tú, Jesús, eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y entonces ahí le responde Jesús, bien, Pedro, has contestado bien. Te digo a ti y a todos los demás que tú eres una piedra, pero yo sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La palabra en griego, Pedro, significa piedrita pequeña, piedrita de canto rodado. En cambio, Jesús, cuando se refiere a él como piedra, está hablando como si fuese una roca, algo firme. Aquí encontramos que la Biblia tira por el suelo este argumento de que Pedro fue el primer papa, el fundador de la iglesia y la cabeza de la iglesia. La única cabeza de la iglesia, el único fundador de la iglesia, la única piedra fundamental de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. No es Pedro, ni Pablo, ni ninguno de los apóstoles. Por lo tanto, marcamos aquí como respuesta correcta Cristo. Vamos a la pregunta número 2. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? En Efesios capítulo 2, verso 20, San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo, según Jesús mismo, la piedra angular. Fíjense, ahora San Pablo reafirma el concepto dado por Jesús. Jesús le dice a Pedro, yo soy la piedra, yo soy la roca, sobre mí edificaré mi iglesia. Y ahora San Pablo, que el Espíritu Santo utilizó a San Pablo para escribir el 60% del Nuevo Testamento, el mismo San Pablo reafirma aquí el concepto que Jesús dio en cuanto al fundamento de la iglesia. Y aquí dice que Jesús mismo es la piedra angular, la piedra central. Sobre él, sobre Jesucristo, está edificada su iglesia. Por lo tanto, la pregunta número 2 dice, ¿quién es el fundamento de la iglesia? Y la respuesta es, nuevamente, Cristo. Por lo tanto, hasta aquí entendemos a la luz de la Biblia que se descarta a cualquier ser humano, hombre o mujer, que quiera darse el lugar de Cristo diciendo que es el fundamento, que es la piedra angular, que es la cabeza de la iglesia. Porque la cabeza de la iglesia, la piedra angular, es Jesucristo. Entonces partamos de esta base. Y Jesús, cuando vino a esta tierra, vino a cumplir la ley, la Torá, vino a cumplir la Biblia cuando vino a esta tierra. Y si Él fundó la iglesia, si Él es el fundamento de la iglesia, y Él utilizó siempre los escritos sagrados, las santas escrituras, Él utilizó eso para dar forma a la iglesia y al cristianismo, hoy toda iglesia cristiana debería predicar que Cristo es el fundamento de la iglesia, pero que también tiene, al igual que Jesús, dar testimonio de la vida consecuente del cristiano a la luz de la Biblia.
no a la luz de un fundador, no a la luz de un hombre, no a la luz de una mujer, no, a la luz y a la enseñanza solamente de la Biblia. Pasemos ahora a otra parte de lo que es la Iglesia de Cristo, según la Biblia. En Hechos de los Apóstoles nosotros encontramos la organización de la iglesia primitiva. Y cuando leemos todo el libro de Hechos de los Apóstoles, jamás vamos a encontrar la palabra papa. Nunca. Sí vamos a encontrar a los apóstoles predicando el evangelio, dialogando entre ellos, consensuando y planificando según el Espíritu Santo los guiaba, planificando de cómo conquistar el mundo para Cristo. Ahora, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, encontramos una organización eclesiástica. Vamos a ver, en la epístola de San Pablo a los Efesios, capítulo 4, verso 11 al 12, allí nos dice quiénes son los dirigentes de la iglesia, y justamente esta es la pregunta número 3. Vamos a abrir entonces en la Biblia Efesios capítulo 4 versos 11 y 12, y dice así: Él mismo, ¿quién es Él? Jesucristo, Él mismo, Él, Dios, Jesús, el fundador de la iglesia, la roca, Jesús mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia, fíjense, no es cuerpo de hombre, es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Para edificar la iglesia, Dios puso dentro de la iglesia los cargos de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. La respuesta la tiene la Biblia, y entonces colocamos allí que es apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores. Esa era la forma de administrar de la iglesia. También hubo diáconos dentro de la iglesia, episcopos, o sea, ancianos. Y cuando leemos la Biblia encontramos que la organización de la iglesia primitiva fue tan eficaz que creció, conquistando casi todo el mundo conocido en ese tiempo. Continuemos. Vamos ahora a la pregunta número 4. La pregunta dice así: ¿cuál es la triple misión de la iglesia? En San Mateo capítulo 4, verso 23, nos dice que Jesús recorría todo Galilea enseñando, enseñanza es la primera misión, predicando o anunciando el evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas, y sanando. Así que nosotros aquí tenemos la triple misión de la iglesia: enseñar y también predicar y también sanar. Es la triple misión que tiene o que Dios le dejó a la iglesia: enseñando y anunciando el evangelio, predicando y sanando. Vamos a la pregunta número 5. ¿Cómo debe gobernarse la iglesia? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versos 1 al 5, las Sagradas Escrituras nos dice así: En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Verso 2. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de los discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios
para servir las mesas. Hermanos y hermanas, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Verso 5. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeneas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Ahora, ¿cómo debe gobernarse la iglesia? Y según encontramos aquí, la iglesia se gobernaba a través de la propuesta y el consenso. O sea, no de forma arbitraria ni autoritaria a través del líder, sino consensuando con el grupo acerca de las propuestas y luego votando esa propuesta. Vamos a la pregunta número 6. ¿Qué ejemplo debe seguir la iglesia? En San Juan, capítulo 13, versos 15, dice así: les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo. Él dice: ejemplos he dado, como yo he hecho, vosotros también debéis hacer. O sea, ¿qué ejemplo debemos seguir? El ejemplo de Cristo. Vamos a la pregunta número 7. ¿Cuál es la norma de conducta de la iglesia? En Apocalipsis capítulo 12, verso 17 dice así: entonces el dragón, en la Biblia dragón representa al diablo, el diablo, la serpiente antigua, Lucifer. Entonces el dragón, el diablo, se enfureció contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es la mujer? La iglesia, la novia, la esposa del Cordero, la esposa de Cristo. O sea, el diablo se llenó de ira contra la iglesia y fue a hacer guerra contra el resto de ella. La palabra resto significa remanente, o sea, no hizo guerra contra todo el grupo de la mujer, sino contra un resto. Y ese resto tenía una característica, y dice allí, ese resto son los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. ¿Cuál es la norma de conducta de la iglesia? Obedecer los mandamientos de Dios y fieles al testimonio de Jesús. Si hubiese una iglesia que no guarda los 10 mandamientos de Dios, recuerdan que en la lección 10 nosotros hemos visto en la Biblia, en Éxodo 20, los 10 mandamientos de Dios y cómo los mandamientos siguen vigentes. Y aún así, siendo que la Biblia da los 10 mandamientos y escrito con el dedo de Dios y nos dice que está vigente, aún así el 90% del cristianismo no guarda los 10 mandamientos de la Biblia como está escrita en la Biblia con el dedo de Dios. En algunos casos esos mandamientos han sido cambiados y en otros casos directamente anulados. O sea, hay iglesias cristianas que no enseñan los 10 mandamientos porque dicen que ya quedaron caducos, que ya no sirven más. Hay otra iglesia que sí enseña los 10 mandamientos, pero no los 10 mandamientos de Éxodo 20, sino enseñan mandamientos humanos, mandamientos de hombre, mandamientos de los fundadores de esa iglesia y no los mandamientos del verdadero fundador de la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la pregunta número 8. ¿Qué don poseería la iglesia verdadera en el tiempo del fin? Y aquí vamos a ver 2 textos bíblicos. Uno, el que ya vimos recién, Apocalipsis 12:17, donde dice que
el diablo fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y en el capítulo 19, versos 10, nos dice así: me postré ante sus pies para adorarlo. Habla de un ángel. San Juan está al frente de un ángel. San Juan se postra, se pone de rodillas delante de ese ángel. Y el ángel le dice: no, cuidado. Soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Fíjense, aquí nuevamente está esta palabra, testimonio de Jesús. Ya la vimos en Apocalipsis 12:17, ¿se acuerdan? Donde dice que la iglesia del tiempo del fin, la iglesia verdadera, guardaría los 10 mandamientos de Dios y tendrían el testimonio de Jesús. En el mismo libro de Apocalipsis, solamente que ahora, 7 capítulos más adelante, nos dice que esa iglesia fiel, esa iglesia remanente, la iglesia verdadera, tendría el testimonio de Jesús. Y le dice: no me adores a mí que soy un ángel, soy un siervo, soy una criatura creada. No, tienes que adorar solo a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Fíjense, o sea que la iglesia remanente en el tiempo del fin enseñaría y guardaría los 10 mandamientos de la Biblia escritos con el dedo de Dios y que están en Éxodo 20. Y a la vez esa iglesia sería dotada del testimonio de Jesús. Y el testimonio de Jesús, según Apocalipsis 19:10, el testimonio de Jesús es el espíritu que mueve a la profecía, o sea, el espíritu profético dentro de la iglesia. Así que entre los dones que la iglesia poseería, que esta iglesia verdadera tendría, es el espíritu de la profecía. Escribimos ahí como respuesta el espíritu de la profecía. Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 14, versos 6 al 13. Allí encontramos nosotros un triple mensaje, ¿no? Y dice así: luego vi a otro ángel. La palabra ángel significa mensajero. La palabra ángel, mensajero. Luego vi a otro mensajero que volaba en medio del cielo y que llevaba el evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Verso 7. Gritaba a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Verso 8. Le seguía un segundo ángel que gritaba: ya cayó la gran Babilonia, la que hizo que todas las naciones bebieran el excitante vino de su adulterio. Verso 9. Lo seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces: si alguien adora a la bestia y a su imagen y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también el vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido, y será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. Verso 11. El humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos. No habrá descanso, ni de día ni de noche, para el que adore a la bestia y a su imagen, ni para quien se deje poner la marca de su nombre. Verso 12. En esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen
Y aquí entra nuevamente. Ahora dice santos. La palabra santos, hagios, significa apartados para Dios. Aquí aparece la palabra santos. Esa iglesia, ¿habrá una iglesia en el tiempo del fin? Sí, la Biblia le llama la iglesia remanente. Remanente porque de todo el cristianismo es un grupo, es un remanente, es un resto que es fiel a Dios, guarda los 10 mandamientos de Dios, tiene a Jesucristo como cabeza y fundador de la iglesia, trabaja en consenso, trabaja en unidad. Y esa iglesia tiene el testimonio de Jesucristo, que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Y los que viven y los que están y los que toman con todo su corazón el mensaje de la Biblia y forman parte de esta iglesia, es denominado aquí en Apocalipsis capítulo 14, 12. Ahora se les da la característica de santos, santos, apartados para Dios, santos. ¿Y estos santos quiénes son? Y aquí dicen, los santos son los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. No a un hombre, no a un líder, no a un jefe, no, fieles a Jesús. Aquí están los santos, pertenecen a una iglesia. Esa iglesia no ha sido fundada por hombres, sino por Cristo mismo. Esa iglesia guarda los mandamientos de Dios, enseña los 10 mandamientos de Dios como está en la Biblia, como está en Éxodo. Y esa iglesia firme será la que recibirá a Jesucristo cuando venga a buscar. Esa iglesia será guiada por el espíritu de la profecía. Esa iglesia tendrá la característica de estar compuesta por personas santas, o sea, personas como tú, como yo, que apartaron su vida para dejar de hacer lo que queremos, lo que nos gusta o lo que un líder religioso nos dice, sino pasamos a hacer la voluntad de Dios y a vivir como la Biblia dice. Y entonces estaremos formando parte de la iglesia de Dios. Yo te recomiendo que entre las iglesias que existen, te fijes cuáles guardan los 10 mandamientos de Dios, cuáles tienen como fundamento a Jesucristo, cuáles de esa iglesia tienen el espíritu de la profecía, cuáles enseñan no solo los 10 mandamientos de Dios, sino también el mandamiento cuarto, que es el sello mismo de Dios. El cuarto mandamiento que habla de guardar el sábado. Investiga. Yo lo hice. Me llevó tiempo encontrar de todas las denominaciones cristianas solo una que reúne todas estas características. No es dirigida por una persona, sino por Cristo. Es el Espíritu Santo el que unge. Solo una iglesia encontré con estas características, que enseña y guarda los 10 mandamientos tal cual están en la Biblia. Entre ellos el cuarto mandamiento que guardaban los apóstoles, guardaba María, guardaba Jesús, se guardó en el Antiguo Testamento y se guardará en el cielo. El cuarto mandamiento, el sábado. Solo una iglesia encontré que tiene el espíritu de la profecía, donde hay instrucción para mantenerse puros a la Biblia y solo a la Biblia. Encontré una iglesia fiel al testimonio de Jesucristo, fiel a la conducta de Jesucristo, para seguir como ejemplo las pisadas de Jesús. Esa iglesia tiene nombre. Y ese nombre de esta iglesia está relacionada con el Apocalipsis y con el tiempo del fin. Y esa iglesia se llama Adventista, porque la palabra Adventista viene del latín adventus. Justamente habla del advenimiento, de la venida de Jesús. Esa iglesia se llama Adventista y del séptimo día. ¿Por qué? Porque estamos esperando a Jesús, adventistas, esperamos la venida de Jesús. Y del séptimo día, porque enarbolamos en alto el mandamiento, el cuarto mandamiento, que toda la cristiandad olvidó
y abandonó. Por eso yo creo que hay una iglesia remanente, hay una iglesia verdadera. Y esa iglesia es esta, la iglesia adventista del séptimo día. Fíjate, lección tras lección, no has aprendido nada de algún libro escrito por hombres, escrito por personas. No. Todo lo que hemos visto aquí hasta hoy y seguiremos viendo solamente son textos bíblicos. Solamente la Biblia hablando. La Biblia y solo la Biblia. No es enseñanza humana. No es enseñanza de un líder. No es enseñanza de una mujer. No. Esto es enseñanza de Dios a través de la Biblia. Y tú lo has podido comprobar en cada lección, en cada respuesta a las preguntas. Lo has podido comprobar porque esas respuestas las encontrábamos en la Biblia. Sugerencias para ti. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 41, dice así: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. ¿Quiénes se unieron a la iglesia? Aquellos que estaban en otras iglesias, pero que no guardaban ni enseñaban toda la Biblia completamente, solo la Biblia y nada más que la Biblia. Al conocer la Biblia y al conocer las verdades bíblicas, fueron tocados en su corazón por el Espíritu Santo, y entonces decidieron abandonar sus iglesias y formar parte de esa iglesia primitiva, de la iglesia que guardaba el sábado, de la iglesia de los apóstoles, de la iglesia que proclamaba a Jesucristo como dueño, Señor y como única piedra angular de la iglesia. Así que mi sugerencia para ti es que te unas a la iglesia verdadera, porque así se fue a lo largo de la historia, así fue con los apóstoles, así ha sido siempre. Te invito a que busques la iglesia adventista más cercana a tu hogar y de pronto puedas pedir allí una Biblia y que se te enseñe más acerca de Dios y a manejar la Biblia. Y luego pide el bautismo para ser registrada en el cielo como uno de los hijos de Dios, escritos en el libro de la vida del Cordero. Así que mi recomendación es esa. El Espíritu Santo te está llamando a través de la Biblia y de la verdad de Dios. Segunda sugerencia, en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 10 al 12, dice así: por tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios. Dios te está llamando, esfuérzate. ¿Qué fue? ¿Quién los eligió? ¿Entendiste esto? O sea, Dios te está llamando, Dios te está eligiendo. Por eso es que estás hoy viendo este video, por eso es que estás estudiando la Biblia. No porque vos quieras, sino porque llegó tu hora, llegó tu momento de encontrarte con Jesús. El Espíritu Santo te ha traído hasta aquí para que te encuentres con Cristo, porque Él conoce el clamor de tu alma, Él conoce la sinceridad de tu corazón, Él sabe cuánto quieres conocer de Él, Él sabe cuántas veces lo has buscado y has clamado. Ahora es el momento, ahora el Espíritu Santo te llama. La Biblia te dice aquí, a través de San Pedro, que es Él el que te eligió, es Él el que te está llamando. Y si haces esta cosa, no caerán jamás. Verso 11: y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¡Qué hermoso! Si vos aceptas el llamado de Dios y no pones excusas ni pretextos, y no permites que Satanás ponga en tu mente pensamientos que te lleven a no tomar esta decisión, entonces aquí San Pedro te dice a través de la Biblia que si tú decides estar con Jesucristo, guardar sus mandamientos, y ahora que conoces las características de la iglesia verdadera, sumarte a la iglesia de Dios,
entonces se te abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso siempre, dice San Pedro, les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Qué hermoso. Tú has conocido una verdad. Tú has conocido ahora la verdad de la Biblia. Ahora el llamado de Dios es: permanece en esa verdad. Entrégate a Dios de todo tu corazón a esta verdad, que no es la verdad de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No es la verdad de una religión. No, la única verdad es la verdad de la Biblia. No hay otra. Si todas las iglesias cristianas que existen en el mundo decidiesen guardar toda la Biblia tal cual como la Biblia enseña, entonces todas las iglesias del mundo hoy serían Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero no es así, porque cada iglesia enseña y interpreta la Biblia como quiere y no como la Biblia enseña. Así que ante estas dos sugerencias, yo te recomiendo que respondamos sí a unirme a la iglesia verdadera, a la iglesia del tiempo del fin, y a permanecer firme en esta verdad que estás aprendiendo. Tu compromiso de fe dice así: después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: creo que Jesús fundó la iglesia. ¿Crees que Jesús fundó la iglesia? Yo creo que es así porque la Biblia lo dice y porque Jesús lo dijo. Entonces, ¿deseas unirte a ella y ser fiel hasta el fin? Si es tu deseo unirte a la iglesia de Cristo y ser fiel a Cristo y a la Biblia en esta iglesia Adventista del Séptimo Día, entonces pon tu nombre aquí y pon la fecha de hoy. Y de esa manera estarás teniendo un compromiso ante Dios de que aceptas todas las enseñanzas bíblicas que hasta aquí has aprendido. Vamos ahora a hacer un estudio complementario y vamos a profundizar nuestra fe en Jesús. Hemos visto nosotros una serie de características de la iglesia verdadera. Primero, que tienen la fe de Jesús y guardan los mandamientos, los 10, no 8 ni 9, los 10 mandamientos. Lo encontramos en Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Otra característica de la iglesia verdadera es que se manifestaría el espíritu de profecía. Lo hemos leído en Apocalipsis 19:10. La otra característica es que se seguirá estudiando y se guiará en todo por la Biblia. No por enseñanza humana, sino por la Biblia. Otra característica de esta iglesia es que tiene una triple misión, que es enseñar a través de la educación, sanar a través de oración, de milagros, pero también de instituciones médicas, y predicar a través de las iglesias. Esa es la triple misión, según San Mateo, capítulo 4, verso 23. En Apocalipsis, capítulo 14, del verso 6 al 12, hemos leído que tiene esta iglesia un triple mensaje y el juicio final para preparar a la humanidad para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia adventista del séptimo día, que surgió en un momento clave, en el momento indicado por la profecía, y como un resultado de un profundo estudio de la Biblia, la iglesia adventista desarrolló la triple misión de Jesús: predicar a través de miles de iglesias en todo el mundo, a través de la radio, la televisión y las publicaciones, enseñar a través de una red educativa con colegios, universidades, y sanar a través de sanatorios, lanchas hospitales y la enseñanza de la salud. La Iglesia Adventista del Séptimo Día se organiza en su estructura dando el gobierno al consejo de todos los miembros, siguiendo la enseñanza bíblica de Hechos de los Apóstoles y del Consejo Apostólico.
La Iglesia Adventista del Séptimo Día practica los ritos prescritos por nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. La Iglesia Adventista del Séptimo Día ha restaurado las verdades eternas basadas en la Santa Biblia, enseñando toda la Biblia, no solamente las partes que convienen. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es la continuación histórica del pueblo que Dios ha tenido como pregonero de la verdad desde el Génesis mismo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día sostiene el cristianismo que abarca todos los aspectos de la vida. Allí tienes una cantidad de textos de la Biblia para reafirmar que antes de que Jesucristo venga, tendrá un pueblo, una iglesia, una nación santa, un real sacerdocio que preparará a este mundo con la predicación de la Santa Biblia, para que todos aquellos que en él creen no se pierdan, mas tengan vida eterna. Vamos a continuar con nuestra terapia de alimentación de la fe con la lectura diaria de la Biblia en la mañana cuando te levantes. Y aquí tenemos la lectura para mañana, por la mañana, Filemón capítulo 1. Para el segundo día, pasado mañana, Hebreos 11 y así sucesivamente para cada día hasta que completemos los 7 días de la lectura de la Biblia, pidiéndole a Dios que nos hable a través de la Biblia en ese día y luego anotando aquí nuestros pedidos de oración. Te animo a la vez a que puedas seguir estudiando la Biblia, pero también compartir con tu familia, en grupo, todo lo que has aprendido hasta aquí. Comparte con tus amigos, familiares, vecinos, amigos. No guardes silencio. Predica esta verdad. Tiene que ser predicado el Evangelio del Reino para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá Jesucristo. No dejes de predicar. Predica. Y a la vez allí identifícate con la misión. Y la misión es la que Jesús nos mandó a dar testimonio y que nos dice que debemos predicarle a otros lo que Cristo hizo en nosotros. Una vez completada esta lección, puedes enviarla a la persona que te envió el estudio de la Biblia, ya sea por WhatsApp o por correo electrónico. Y si no, puedes enviar tu lección o tu pedido de oración o incluso tu deseo de formar parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día al número de WhatsApp que aparece allí abajo en este video. Voy a terminar con una oración. Voy a orar por ti para que tomes la decisión de formar parte de la Biblia, del conocimiento bíblico y guardar toda la Biblia y formar parte de esta iglesia mundial que predica la Biblia y solo la Biblia. Cierra tus ojitos, vamos a orar. Querido Dios, quiero pedirte una bendición sobre el estudio bíblico que hemos tenido hoy, pero en especial sobre las personas que han estudiado la Biblia, los que están viendo este video. Úngelos con tu espíritu. Perdónale sus pecados, líbralos de todo mal, y que tu paz, tu bendición y la luz de tu santa palabra, la Biblia, los guíe siempre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hasta nuestra próxima lección.